Eh, esta palabra la hemos leído muchas veces, ¿no? Y cuando yo la leía, ¿no? Pensaba, ¿cuántos de nosotros no tenemos caminos? ¿Cuántos de nosotros tenemos que seguir? Y a veces nos quedamos, ¿no? Detenidos en el camino o no sabemos cómo avanzar o para dónde ir, ¿no? Pero lo importante acá sí es que Dios quiere para nosotros algo mejor y está por delante, no está por atrás. Siempre está adelante nuestro, algo que va a venir, ¿no? Entonces muchas veces nosotros nos quedamos porque nos quedamos en algo que fracasamos, en algo que nos salió mal y nos quedamos detenidos y no queremos otra vez intentar por miedo a fracasar de vuelta, por miedo a que nos salga mal de vuelta. Entonces nosotros tenemos que saber que eso que pasó fue un aprendizaje, fue algo que vivimos, pero no va a ser siempre la misma experiencia, porque si Dios está con nosotros, algo distinto va a salir, algo mejor vamos a lograr. Amén. Entonces, nosotros no tenemos que siempre mirar para atrás por el error, sino por el aprendizaje. Nosotros podemos ver en la Biblia, ¿no?, que hay muchos que dejaron las cosas que estaban atrás y fueron adelante, aún sin saber qué le deparaba, ¿no? Aún sin saber qué iba a pasar. Por ejemplo, Abraham tuvo que dejar la tierra e ir a una nueva tierra. O otros tuvieron que avanzar, ¿sí?, sin saber qué iba a ocurrir en el avanzar. Por ejemplo, Moisés le dijo avanza y tenía que avanzar por el medio del Mar Rojo, pero tenía que avanzar. O Josué, ¿sí?, cuando tuvo que cruzar el Jordán, que uno diría, ¿cómo lo voy a cruzar? Pero sabía que lo tenía que cruzar, ¿no? Tenían que avanzar todos. Entonces, todos tuvieron que avanzar de alguna forma u otra. Cuando Jesús le dijo a Pedro, ve y tira las redes, tuvo que avanzar hacia el lugar donde había ido ya antes, se había fracasado, pero ahora iba con la palabra de Dios. Y tiró las redes, y las redes explotaron, ¿no?, de la gran pesca. Pablo también tuvo que dejar el pasado y hacer una vida nueva, ¿sí? Era una persona que perseguía, una persona que hacía el mal, pero de repente su vida cambió. El pasado fue un aprendizaje, pero el presente era con Dios y era mejor. Entonces nosotros no tenemos una vida diseñada que queda siempre atrás o que siempre va a ser igual. Dios nos hizo para avanzar y para avanzar en el camino de Él. Y todo lo que está en el camino de Él siempre va a ser bueno para nuestras vidas. Amén. A veces no lo entendemos porque decimos, no, pero me tropecé, pero me caí, pero no, eso es parte del camino. Es parte de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Él va a estar ahí para levantarnos, Él va a estar ahí para alentarnos, Él va a estar ahí para que podamos seguir en el camino. Amén. Entonces, lo que el enemigo quiere es que nosotros nos detengamos, que no avancemos. Pero Dios quiere que nosotros avancemos, que sigamos, sin importar lo que no vemos, sin importar lo que hay adelante, sin importar el obstáculo, tenemos que avanzar. Entonces, muchas veces no avanzamos por miedo o por desconocimiento, o porque qué pasará, o qué dirán, o miren lo que todo el mundo va para el otro lado, cómo yo voy a avanzar. No, nosotros tenemos que avanzar. Permanecer está bueno, pero mejor es avanzar. Amén. Es como le pasó, ¿sí?, a Moisés, permaneció ahí, pero no pudo ver, ¿sí?, lo que había después, lo que estaba en la tierra prometida, solamente la pudo ver. Entonces, si nosotros obedecemos, seguramente tengamos la bendición. Amén. Entonces, nosotros no nos tenemos que quedar, sino tenemos que seguir el camino que tiene Dios para nosotros. Y lo primero que tenemos que hacer para avanzar es dejar atrás el pasado. Y vamos a leer ahí en Isaías 43, 18, Isaías 43, 18. ¿Lo tienen? Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, he aquí que yo hago cosa nueva. Amén. Muchas personas aman a Dios, quieren a Dios, ¿sí?, pero siempre están mirando lo que vivieron y lo que pasaron, ¿sí? Entonces,
Nosotros no podemos vivir del pasado, no podemos vivir de lo que pasó, ¿sí? O de las bebidas, o de las heridas que tuvimos, o de lo que nos hicieron, ¿no? Nosotros tenemos que vivir de lo que Dios tiene para nosotros, no de los recuerdos o de lo que nos hicieron o de lo que nos pasó. Entonces, si nosotros miramos para adelante podemos avanzar, pero si miramos para atrás no vamos a poder avanzar. Tenemos que mirar hacia adelante, ¿sí? Para poder caminar con el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, si nosotros queremos algo nuevo para nuestra vida, porque ahí dice que tiene algo nuevo para nuestra vida, tenemos que ir para adelante, tenemos que avanzar a tomarlo. No podemos ir para atrás para tomar algo nuevo. Siempre lo nuevo está adelante, no está atrás. Amén. Entonces, si nosotros queremos recibir lo nuevo, tenemos que soltar lo viejo. Imagínense, yo te voy a regalar un celular nuevo, no, pero el viejo lo sigo teniendo. No, tenés que dejar el viejo, por ahí se lo das a otro. O una ropa nueva y te quedas con la vieja abajo y te pones una ropa arriba. Y tenés 2 o 3 ropas. No, tenés que usar lo nuevo, ¿no? Dejar lo viejo, tenés que soltarlo. Entonces, nosotros tenemos que entender que lo mejor siempre está por delante. Amén. Imagínense los autos, ¿no? No sé si se dieron cuenta que los que los diseñaron, bueno, lo diseñaron para que avancen, pero hay algo peculiar, ¿no? Piensen que el vidrio de adelante, ¿no? El parabrisas es grande, porque saben que tenemos que tener una buena visión para poder mirar, y cuanto más vemos para adelante, para abajo, para el costado y para todos lados, mejor. Fíjense que el retrovisor es pequeño, porque lo importante no es mirar para atrás, lo importante es ver para adelante. Puedes mirar un poquito para atrás, pero es para que veas un poquito y no mucho, ¿no? Imagínense si hubieran hecho el retrovisor grande y poquito el parabrisas. Y es difícil avanzar, siempre vamos a estar mirando para atrás. Entonces, en nuestra vida es igual, ¿sí? Nosotros tenemos de parte de Dios mucho para adelante, pero si miramos para atrás no vamos a poder tomar mucho para adelante, sino que vamos a quedarnos siempre mirando en el pasado y no vamos a poder avanzar. Entonces Dios quiere que nosotros, no nos dice que nos olvidemos del pasado, pero que siempre estemos mirando para adelante. El pasado lo puede tomar uno como aprendizaje, como una experiencia para que no vuelva a ocurrir lo mismo, para poder ser más sabios en cuanto a lo que nos sucedió. Pero nosotros tenemos que saber que tenemos que mirar para adelante, tenemos que tomar lo que viene adelante. Entonces, si miramos para adelante, sí vamos a poder conducirnos mejor, vamos a poder ver mejor y vamos a llegar mejor a lo que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Entonces, el pasado es como si fuera una enseñanza, como un maestro, pero lo que nosotros tenemos que ver es lo que está por delante, es lo que hace tomar la bendición de Dios. Amén. Lo segundo, para avanzar hay que confiar que aunque no vemos el camino, tenemos que avanzar. Y uno dice, pero ¿cómo vas a avanzar si no ves el camino? ¿No? Y ahí vamos a ver en Proverbios 3:5. Proverbios 3:5. Proverbios 3:5. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y Él enderezará tus veredas. Amén. A todos nos gustaría, ¿no?, ver mucho para adelante o saber lo que va a pasar adelante, ¿sí? Pero generalmente Dios nos va mostrando como de a pasitos lo que podemos llegar a ver ahí, ¿no? Entonces la fe consiste en eso, no conocer el final, conocer que Dios está delante nuestro y que tenemos que dar ese paso de fe, ¿no? Entonces, fíjense que Abraham salió a donde tenía que ir sin saber, pero fue y llegó a un lugar mejor y tuvo una mejor vida y fue aún bendecido en gran manera, ¿sí? O Pedro, cuando Jesús le dijo, ven, que tenía que salir de la barca y caminar sobre el agua. Él no sabía qué iba a ocurrir, si se iba a hundir o qué. Caminó sobre el agua, ¿no? Entonces, se trata de eso, no tenemos que saber qué hay por delante o qué hay mucho más allá. Solamente tenemos que saber que Él dice que avancemos un paso
y ese paso lo tenemos que avanzar. Josué, cuando Dios le dijo que tenía que rodear Jericó, él no sabía cómo iba a suceder todo, cómo iba a salir victorioso, pero tuvo que hacerlo. Imagínense caminar durante todo Jericó, rodeándolo durante 7 días y después de dar todo eso, un día 7 vueltas. ¿Y qué va a pasar? ¿No? Por eso tenemos que obedecer y avanzar con Dios. Amén. Entonces, si todos avanzamos, todos vamos a ser bendecidos. Amén. Fíjense que también con los autos, ¿no? Uno si se pone a pensar, si un auto no está diseñado para ver muy lejos cuando uno va manejado en la noche. Ve un poco, ve unos metros, no ve kilómetros. Pero eso es lo suficiente para poder seguir conduciendo, ¿no? Entonces uno dice, pero si yo no veo de acá 1 kilómetro, ¿cómo voy a seguir el camino? Por ahí hay un barranco, por ahí hay un pozo, no sabemos, pero los suficientes metros te dan como para seguir avanzando. Entonces, en las cosas de Dios es igual. Dios te muestra un poquito de luz, Dios te acompaña ahí esos pasitos, y nosotros no vamos a ver qué va a haber adelante de todo, pero Dios tiene lo mejor. Dios está con nosotros. Dios nos va a acompañar. Dios tiene un camino seguro para nuestra vida. Pero eso es lo que tenemos que hacer, seguir avanzando. De a poco, de a poco. Que vamos a llegar a lo que Dios quiere. Amén. Lo tercero, avanzar implica no detenerse aunque otros digan que no vas a poder. ¿Sí? Avanzar y no detenerse, ¿sí? Aunque otros digan que no puedes, que no vas a poder, ¿no? Entonces ahí vamos a leer en Gálatas 6:9. Gálatas 6:9. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Fíjense que uno de los mayores problemas para poder avanzar no es un obstáculo, no es algo que nos va a impedir. ¿Sí? Imagínense que uno cuando, no sé si vieron esas carreras que hay obstáculos, la tienen que ir saltando, no se detienen y quedan ahí, la saltan, ¿no? Entonces, el obstáculo más grande de la vida no es lo que haya o las piedras o lo que podamos atravesar, sino el desánimo, que nosotros no queramos seguir, que nosotros nos quedemos. ¿Vieron como un niño se empaca y no quiere caminar? Bueno, a veces parecemos esos, ¿no? Que no queremos avanzar y Dios dice, vale, mala, y te tira y nosotros nos queremos quedar en el lugar, ¿sí? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, seguir. Entonces las personas no fracasan porque no tienen capacidad o porque no tienen fuerza, sino porque se desaniman, porque no tienen ese espíritu para poder seguir avanzando, se quedan. De vuelta puede ser por miedo, por otra vez fracasar, o porque todos dicen que no vas a poder, o porque ¿sí? no ves lo que está del otro lado, ¿no? Entonces nosotros tenemos que animarnos a seguir. Si estás animado y seguís, llegás al final. Si no, te quedás. Amén. Entonces la palabra nos enseña que nosotros tenemos que perseverar, tenemos que continuar. No importa el ritmo de cada uno, si es caminando, si es trotando, si es corriendo, tenemos que continuar. ¿Me vieron el cuento ese de la tortuga y la liebre? ¿O el conejo? ¿Quién gana? ¿El más rápido o el más lento? ¿No? Entonces no importa, ¿sí? Si uno es rápido, si uno es fuerte, si uno es débil, lo importante es perseverar, continuar, ¿sí? Eso es lo más importante. Entonces, la palabra habla de eso mismo, ¿sí? Y si nosotros siempre estamos sembrando, en algún momento vamos a cosechar. Amén. Por eso la palabra dice, no nos cansemos de hacer el bien. Si uno dice, no, pero yo hago esto bien, y hago aquello bien, y sigo trabajando, y sigo ayudando, y sigo hablándole a la gente, y sigo dando bendición, y de repente nunca me pasa una buena. Ya va a llegar. Y cuando llegue, va a ser
aún más de lo que esperás. Porque Dios es bueno. Amén. Entonces nosotros tenemos que seguir haciéndolo como corresponde. Entonces el problema no es que no tengamos resultados. El problema es a veces que queremos resultados rápidos y nos cansamos y dejamos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Seguir, de a poquito. Y ese poquito va a hacer que tengamos al final el resultado que esperamos. Amén. Dice que la palabra también dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces nosotros que tenemos que empezar de lo poquito, empecemos cada paso, es un más cerca al propósito de Dios que tiene para nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que seguir y no nos cansemos de avanzar. Amén. Entonces, Dios, la promesa la tiene para nuestras vidas. Está ahí. Pero depende de nosotros si avanzamos o no avanzamos. ¿Sí? Entonces, no son tus fuerzas, no son tu talento, no son tus dones, no son tu capacidad, no es tu sabiduría, sino que es que sigas avanzando con Dios. Y Dios te va a abrir caminos. Dios va a hacer para vos lo que vos esperás. Amén. Hay una historia que me impactó, ¿no? Y que sorprendió también al mundo y recorrió el mundo, ¿no? En 1983, un hombre llamado Clip Jung, ¿sí?, que es un granjero, ¿sí?, participó de una competencia. Nunca había participado de ninguna. Una competencia que en 1983 se realizó en Australia, ¿no?, que una de las más difíciles para eso, hasta ese momento, en esos tiempos en el mundo, porque era de 875 kilómetros la carrera. Imagínense, 875 kilómetros. Imagínense, 1000 kilómetros tardamos como 10 o 11 horas. Imagínense corriendo. Eran días. Más o menos se estimaba que la carrera la podían llegar a terminar entre 7 y 8 días. 7 y 8 días. Una cosa que no tenía precedente, ¿no? Entonces todo el mundo estaba mirando esa carrera, ¿sí? Y había muchos profesionales que tenían muchos sponsors, que tenían médicos, que tenían preparación, que eran reconocidos, ¿no? Pero de repente dice que apareció este hombre, Clip Jung, de 61 años, granjero, dice que apareció con la ropa de la granja, como si fuera un overol y con botas, a correr. Está loco ese hombre. Todo el mundo se le rió, todo el mundo empezó a correr la noticia que este hombre se había equivocado, que cómo estaba ahí para correr una carrera, ¿no?, con la vestimenta que estaba y tan grande. Pero dice que el hombre empezó a correr, ¿sí?, así como estaba, y que empezó a correr, claro, que largó la carrera y todo el mundo se fue y él quedó a lo último. Era como el hazme reír, ¿no?, como la burla. Pero él dice que siguió, encima corría con un paso diferente, ¿no?, porque al ser un hombre grande no tenía la agilidad de correr como corren todos, sino que era como una caminata un poquito avanzada, ¿no? Y ahora creo que hay un deporte o una forma de caminar o trotar que se llama el Jung Soufflé, que es la forma que él hizo, ¿no? Que era como caminar así y poner los codos para atrás. Era rarísimo. Uno, si lo ve el video, después búsquenlo y lo van a ver porque hay el formato que él hizo, ¿no? Pero dice que pasó un día y él seguía lo último. Pasaron 2 días y él ya estaba con los otros competidores. Pasó 3 días y estaba entre los primeros. Entonces la gente ya empezó a salir en todos los noticieros, en todos los diarios, empezaron a hablar de él, que cómo puede ser que este hombre ya esté entre los primeros. Y se dieron cuenta que el hombre casi no dormía, que siempre avanzaba. Y llegó al 5.º día y llegó primero. Todo el mundo nadie se lo esperó. Ni el que organizó la competencia, porque todos estimaban 7 o 8 días y él llegó 2 días antes. Batió el récord mundial, ¿sí?, de kilómetros en distancia por tiempo, que hasta el día de hoy no se ha podido batir, y él lo tuvo. Cuando terminó, le dijeron, ¿cómo pudo haberlo hecho?, ¿no? ¿Cómo pudo lograrlo? Y él decía que él, cuando está en el campo, muchas veces persigue la vaca y no para, ¿no? Y él, una de las cosas que no sabía era que tampoco quedaban premio y que se podía descansar tanto tiempo. Entonces,
Él se anotó y compitió solamente por competir. Y lo hizo como si fuera algo más, ¿no? Entonces, yo decía, qué impresionante, ¿no? Que esta persona, ¿no? Y lo que sorprendió que también después el premio lo repartió con los otros competidores. No le importaba el premio tampoco, ¿no? Entonces, este Cliff Jung demostró, ¿no? Que si avanza uno y no se detiene, puede llegar a tener el premio, ¿no? Entonces, nosotros como cristianos, ¿no? Sabemos que Dios tiene promesa para nosotros. Y lo único que tenemos que hacer es avanzar, es seguir adelante con Dios. Si nosotros sabemos que Dios está con nosotros y Él nos acompaña, todo lo demás Dios lo resuelve. Todo lo que nosotros tengamos como obstáculo, como dificultades, Dios lo resuelve. Dios nos llama a que avancemos, que seamos fieles, que estemos con Él. Y cuando eso sucede, vamos a ver el fruto de seguir avanzando. Amén. Entonces, como este Cliff Jung, nosotros tenemos que avanzar, nosotros tenemos que seguir. No tenemos que compararnos, no tenemos que ver a los demás, no tenemos que dudar porque la gente se ría de nosotros, porque piensa que no estamos preparados, porque no tenemos sponsor, porque no tenemos médicos, porque un montón de cosas. Nosotros tenemos que seguir, no abandonar y no detenernos. Amén. Si pasa eso, nosotros vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida, ¿sí? Así que importante, así como dice en Gálatas 6:9, ¿sí? Lo vamos a leer también, ¿sí? Que el éxito del reino de Dios les pertenece no a los que van más rápido, a los que son más fuertes, a los que tienen sponsor, a los que están preparados, sino a los que son fieles a Dios. Amén. Fieles a Dios. En Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo llegaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Entonces, 3 cosas que tenemos que decidir para avanzar. Lo primero es, sí, dejar el pasado y mirar el presente de Dios. Lo segundo, sí, confiar aunque no veamos el camino, aunque no vemos para dónde vamos, ni para dónde tenemos que ir. Y lo tercero es seguir avanzando y no detenernos. Amén. Entonces, si nosotros tomamos esta palabra, ¿no? Que decía prosigo a la meta, ¿no? Fíjense que dice prosigo a la meta y no dijo prosigo a la meta cuando todo esté bien, cuando todo se dé, cuando el clima esté bueno, cuando todas las cosas salgan a mi favor, sino que tengo que seguir prosiguiendo la meta, aunque aparezcan problemas, dificultades, ¿sí? Lo que aparezca, nosotros tenemos que proseguir, seguir, ¿sí? Entonces, si nosotros seguimos las cosas de Dios, no importa lo que pase, no importa cuántas veces te haya caído, sino que siempre te levantes con Dios, entonces Dios nos va a bendecir. No tenemos que detenernos, no tenemos que desanimarnos, y va a pasar que por ahí pasen cosas en nuestra vida que van a querer venir a desanimarnos, o van a querer obstaculizar o detenernos, pero nosotros si queremos seguir, vamos a seguir. Nos vamos a reponer y vamos a seguir. Y si seguimos, porque Dios quiere que avancemos, vamos a obtener el premio del supremo llamamiento en Jesús. Amén. Para nuestras vidas, porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios tiene una bendición para cada uno de nosotros. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Avanzar. No tenemos que quedarnos. Siempre tenemos que avanzar. No es por lo que sientas, ni por lo que pienses, ni por lo que creas que es mejor para vos, sino por fe tenemos que avanzar. Cuando nosotros avanzamos por fe, ¿sí? Vamos a obtener la victoria, porque Dios está con nosotros. Entonces siempre tenemos que avanzar, dar lo mejor de nosotros, aunque estemos cansados, aunque no tengamos fuerza. Tenemos que recurrir a Dios y Él va a estar con nosotros y Él va a hacer que todo salga bien. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Vamos a orar, ¿sí? Dios, te damos gracias, Señor,
Porque tú nos haces